retomamos. Ya hemos finalizado como con esta parte introductoria y ahora vamos a ver a dos autores, ¿sí? De la terapia cognitivo-conductual. Vamos a estar trabajando exclusivamente con dos autores. El primero es Aaron Beck y el segundo es Albert Ellis, ¿sí? Aaron Beck es el fundador de la terapia cognitiva. De hecho, con él inicia, junto con Ellis, porque son como los dos principales que vamos a trabajar, inicia con toda esta revolución de lo que viene siendo el conductismo y el neoconductismo, ¿sí? La vertiente cognitivo-conductual surge a partir del neoconductismo. ¿Por qué? Porque pues sí, considera importante retomar todo esto que sucede a nivel del pensamiento del ser humano. Es decir, ellos se cuestionaban que si era solamente exclusivo el que se genere el comportamiento a partir de la interacción con la sociedad, a partir de lo que nada más se observa, o también hay capacidades cognitivas que le permiten al ser humano estar en dos posturas, ¿sí? Ser funcional o ser disfuncional, es decir, se adapta o se desadapta a todas las demandas del entorno y de lo que le pide la vida cotidiana. Entonces, bueno, vamos a comenzar con Aaron Beck. Y para esto les pedí que vieran unos videos. Bueno, nos adelantamos a esta actividad, que la debimos de haber trabajado antes de salir de vacaciones, pero pues bueno, ya se las dejé como actividad formativa. Me gustaría saber qué fue lo que ustedes investigaron sobre la terapia cognitiva, cuáles son las ideas principales que sacaron acerca del tema, acerca del video que ustedes visualizaron, y posteriormente ya nos vamos a adentrar a los conceptos principales de este autor. ¿Quién quiere compartir sus ideas principales? Pueden retomar sus apuntes, pueden retomar lo visualizado. Yo de Aaron Beck puse puntos principales, o sea, ideas principales, perdón. Puse que empezó a desarrollar la terapia en los años 60 para el tratamiento de la depresión, que es similar a la terapia emotiva conductual de Albert Ellis, que por un momento estuvieron juntos, o sea, trabajaron juntos. Igual que lo que determina cómo nos sentimos es el significado que atribuimos a lo que nos pasa con los acontecimientos. Nuestro estado mental positivo o negativo depende principalmente de nuestro diálogo interno. Ok, muy bien. ¿Quién más? O sea, tengo más, pero no las quiero aburrir. Claro, las otras personas. Gracias, Alexa. Lucy. Pues que en los que ya había mencionado en el video, los tres niveles de pensamiento. La primera era pensamientos automáticos y creencias intermedias. Y creencias nucleares que se le viene cuando se le conoce como esquemas. En pensamientos automáticos es fácil de acceder. Y ya la de intermedios, la de creencias, eso ya es un poco más difícil de acceder. Y la tercera, que es la última de creencias nucleares, eso es menos consciente.
Esos tres conceptos que tú me comentas, que son los pensamientos automáticos, creencias intermedias y creencias centrales, son conceptos que vamos a estar desarrollando de aquí al miércoles, entonces les va a quedar dudas, pero sí vamos a hablar de esos conceptos. Esos tres sistemas, es decir, esas tres estructuras son fundamentales para comprender la terapia cognitiva propuesta por Aaron Beck, ¿sí? Que lo primordial, ¿qué es el pensamiento automático? El pensamiento automático es aquel que se da de manera inmediata. Puede ser perceptible o puede ser no perceptible. Cuando es perceptible, hago todos los intentos posibles por omitirlo. Es decir, como que entro en esta etapa como de decir, bueno, lo estoy pensando, pero es algo que no quiero pensar. Pero al fin de cuentas, es tu pensamiento espontáneo, ¿sí? A esto se refiere, es espontáneo, es lo que verdaderamente te está haciendo sentir el momento, pero como hay una moral, tenemos que actuar con base a esa moral, es decir, autorregulo y mejor evito el expresar ese pensamiento automático, ¿sí? Ejemplo de esto, para que sea como mucho más práctico poder comprender qué es un pensamiento automático. Yo puedo ver, no sé, ejemplo, veo a mi pareja platicando con otra chica y yo puedo deducir de manera inmediata que me está engañando, ¿sí? Por el simple hecho de platicar con esa chica. Ojo, eso no quiere decir que lo que yo pensé está fundamentado o hay evidencias de acuerdo a ese pensamiento. Ese tipo de pensamiento es inadaptativo. ¿Por qué? Porque yo estoy deduciendo, estoy interpretando con base a experiencias a lo mejor no tan gratas para mí. Y por eso considero que el simple hecho que mi pareja platique con otras personas, con otras chicas, implica una infidelidad, pero no necesariamente tiene que ser así. Entonces, ese es el pensamiento automático. Y el pensamiento automático lo podemos controlar. ¿Cómo lo podemos hacer? Cuando yo me dé cuenta es reflexionar. Hay argumentos, hay sustentos, hay evidencia de que respalde esto que yo estoy pensando o por qué lo estoy pensando. Se deberá a una experiencia no tan grata pasada. Entonces, aquí se empieza a hacer como toda una relación de las experiencias pasadas con las experiencias actuales. ¿Qué es la creencia intermedia? La creencia intermedia es como aquella que se da, aquella que se da a partir de una regla, ¿sí? Hay como, es una suposición. Yo ya, ahora como otro ejemplo, yo ya sé o yo ya pensé que mi pareja me está engañando, ahora la creencia intermedia haría es que me engaña porque no soy suficiente para él, ¿sí? Aquí entra la creencia intermedia. Ahora, ¿cuál sería la creencia central? Lo que verdaderamente hace que yo piense y que genere una creencia intermedia. Ojo, ejemplo, ¿cuál sería la creencia central? Mi familia me ha enseñado que los hombres no pueden hablar con otras mujeres. Esa es la creencia central. La creencia central va más enfocada a lo que a mí me han dejado como experiencia, como herencia a partir de un estilo de crianza, y la creencia intermedia a partir de lo que yo estoy deduciendo. ¿Sí se entiende esta diferencia entre las tres? Porque podemos confundir, porque son muy parecidas, pero son completamente diferentes en cuanto a su objetivo. ¿Sí se entiende o quieren que lo vuelva a explicar? La primera la puedo volver a explicar. La primera, ok. El pensamiento automático es lo que se da de manera inmediata. Ejemplo, ¿qué estás pensando en este momento, Jonás? No sé, en comer. ¿Te diste cuenta si estabas pensando en algo cuando me preguntaste?
¿O me solicitaste que lo vuelva a explicar? No. Bueno, justamente eso es lo que sucede en el pensamiento automático. Es perceptible y es no perceptible, ¿sí? El pensamiento perceptible también tengo que reflexionarlo en algún momento. Me puedo dar cuenta que lo estoy pensando, pero a la vez no. Cuando no me doy cuenta es más difícil de accesar como toda esta estructura cognitiva. Cuando sí, el proceso de intervención es más fácil, pero básicamente, Jonas, para no echarte tanto rollo, es el pensamiento automático es lo que se genera de manera espontánea e inmediata. Hay una situación, esa situación me genera algo que pensar, ¿sí? Ese pensar es un chispazo. Es así, rapidísimo. Por eso es imperceptible o imperceptible. No sé si con esto te ayudé. Sí, ya la entendí. Ahora sí. Creencias intermedias, creencias centrales. ¿No? Para continuar con la... No, eso sí les entendí yo. Ok, perfecto. Entonces, en 1957, para ser muy exactos, Aaron Beck plantea la terapia cognitiva y él lo hace a partir del estudio con personas depresivas y él se da cuenta que las personas depresivas ponían mucho empeño en sus pensamientos, en cómo percibían todo lo de a su alrededor. Y pues bueno, él se dio cuenta que es una forma de percibir a los problemas como negativos, es decir, todo lo que visualizan, todo lo que sienten, está desde una postura negativa. Y eso genera pensamientos negativos. Entonces, para comenzar a trabajar con los depresivos, pues hace un cambio. Obviamente esto no quiere decir que todo lo van a ver de color de rosa, pero sí significa tratar de ayudarle a que vea alternativas. No es nada más lo negativo con lo que cuentas, sino hay otras formas en las que tú puedes resolver los conflictos que te aquejan. De hecho, con los depresivos se trabaja mucho el poder tratar de disminuir los pensamientos negativos, no convertirlos completamente en positivos, pero sí que se den cuenta, que entren en conciencia que su enfoque de la vida es negativa. Y eso les lleva a tener acciones o a tener experiencias negativas. En resumido es, como tú percibas, te vas a sentir, vas a pensar y vas a actuar. Eso es lo que plantea él en su terapia cognitiva. Ya posterior a que desarrolla la terapia cognitiva, él hace mención de que todos los trastornos, él descubre que todos los trastornos provienen de distorsiones cognitivas que derivan de significados subjetivos, entre paréntesis, esquemas cognitivos o supuestos personales, aprendidos en la niñez, que actúan en el inconsciente y se activan en ciertas situaciones. Ellos sí retoman el concepto de inconsciente, pero a partir de qué? De que hay ciertos aspectos de nuestra vida que tenemos almacenados y que no podemos percibir. Al estar almacenados y que no podemos percibir, son de difícil acceso. Solo con un análisis personal podemos lograr comprender. Y bueno, ustedes estarán cuestionando qué son las distorsiones cognitivas. Bueno, las distorsiones cognitivas tienen digo parecido, porque no es lo mismo los mecanismos de defensa,
pero tienen un sentido, están encaminados a algo muy parecido a cómo funcionan los mecanismos de defensa. ¿Quién me ayuda a leer la diapositiva que ven en pantalla? Dice, son esquemas. Ay, ¿Qué pasó? ¿se salieron? Eso parece. Probablemente falló el internet y le sacó. Lo más seguro. Ok, vamos a esperar unos minutitos para que ellos se incorporen. Ya regresaron. Con nadie regresó, sí le sacó su internet. Ok, ahora sí, Alexa, por favor, adelante. Dice, son esquemas de interpretación errónea de la realidad. Son de carácter irracional y llevan a darle un significado poco objetivo a las situaciones en la vida cotidiana. Las personas cometemos errores con respecto a la evaluación de ciertos acontecimientos. Ok, entonces básicamente es esto que conocemos como esquema, como estructura, como categorías. Se hace una distribución a nivel cognitiva de manera errónea y esto genera que la realidad la interpretemos de una postura que ante los ojos de los especialistas o de las otras personas no va en sentido de lo que están visualizando. Es decir, es incongruente esa interpretación y por eso al final en la parte azul, señalada con azul, dice que pues bueno, la mayoría de las ocasiones cometemos errores para evaluar ciertos acontecimientos. ¿Y esto a qué se va a deber? Bueno, justamente a nuestras experiencias, a lo que nos han enseñado. Con el ejemplo, seguimos manejando el ejemplo, un esquema, una distorsión cognitiva es como esta función que tiene los mecanismos de defensa. Hay diferentes tipos de distorsión cognitiva y que son las siguientes. Ustedes, bueno, van a ver una imagen en pantalla. Que dice distorsiones cognitivas, bueno, son propuestas por Aaron Beck. Y está el catastrofismo, que es imaginar el peor resultado posible, es decir, aquellas personas que siempre van a pensar que el resultado es negativo, que todo es un desastre, que no hay soluciones, que es complicado llegar a resultados positivos, entonces todo se lleva en su totalidad, pero así, todo al extremo.
Es necesario, algunas distorsiones cognitivas las podemos utilizar en la vida cotidiana porque son parte de nuestro proceso adaptativo. ¿Cuándo se convierte en algo inadaptativo? Bueno, o en algo que nos vulnera, a partir de que estos mecanismos, estas distorsiones, las utilizamos para la mayoría de las situaciones que vivenciamos. Entonces, de alguna otra forma, se vuelven como esos mecanismos de defensa, entre comillas, ojo. Quiero aclarar que no tienen, o sea, es como algo parecido, pero no son lo mismo, ¿sí? Porque, bueno, esto va a partir de que modifican el comportamiento. Otra distorsión, otro tipo de distorsión es la lectura del pensamiento, y son aquellas personas que creen saber lo que piensan los demás y por qué se comportan así. Bueno, aquí está, como ejemplo, estás pensando que bueno, es una distorsión cognitiva. Ejemplo claro de esto, a las personas de lecturas de manos, o sea, todo esto que tiene que ver con ¿cómo se llama? Esoterismo y todo esto que tiene que ver con el adivinar el futuro. Bueno, por aquí va encaminado a una distorsión cognitiva. El pensamiento polarizado es interpretar la realidad en términos extremos y opuestos, tú o nadie, es decir, es esta opción y de aquí yo no me voy a salir. O tú haces esto o simplemente no hay cabida para más. Básicamente es por los pantalones de esa persona, se tiene que hacer lo que diga. Pero en términos de lo cognitivo, se le da como el pensamiento polarizado. Otra distorsión cognitiva tiene que ver con la sobregeneralización. Estas personas creen que si ha ocurrido algo, ocurrirá otras muchas veces. Aquí entra la parte de la rumiación de los pensamientos, ¿sí? Es decir, una y otra vez ese pensamiento se muestra. Entonces está el sobregeneralizar, el decir, es que todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales. Bueno, aquí entra esta distorsión cognitiva. Personalización, pensar que todo lo que sucede a nuestro alrededor está relacionado con nosotros, eso lo dices por mí. Eso es como se llama creer. Tiene que ver una parte con el egocentrismo y el narcisismo, por ahí va. De hecho, dentro de lo que viene siendo los trastornos, cada uno se caracteriza por las distorsiones cognitivas. Personalización vendría siendo el narcisismo, el catastrofismo, bueno, pudiera ser las personas con depresión, que aquí hay cuestiones biológicas, importante comentarlo, o sea, sobregeneralización, o sea, personas a lo mejor con baja autoestima, o sea, va ahí, todas estas patologías van encaminadas a distorsiones cognitivas. Y bueno, está el culpabilizar, que es no responsabilizarse de las acciones, y bueno, le echamos la culpa a los demás. El de los debería, que no se aprecia muy bien porque la imagen se me entrecortó, pero hace referencia como a todo lo que las otras personas esperan de mí, ¿sí? Esa es una parte fundamental de la teoría cognitiva y que se retoma en la vertiente cognitivo-conductual. No sé si hasta aquí tengan alguna duda referente al tema que estamos viendo, no de sino de las diapositivas que ya hemos visualizado. No, Miss. Bueno, yo sí estoy entendiendo. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, entendamos esto, la distorsión cognitiva, como esa estructura errónea, modifican el comportamiento, la distorsión cognitiva nos genera estrés, nos genera también dificultades para poder afrontar las situaciones de la vida cotidiana. Asimismo, nos genera igual complicaciones a la hora, bueno, justamente de ver las alternativas. ¿Por qué? Porque, pues bueno, la distorsión cognitiva lo que hace es situarnos en una actitud, en una postura. Y de esa probablemente, si no entramos a psicoterapia, va a ser un poco complicada poder percibirla, porque esto se hace a partir
de todas las intervenciones, las técnicas que maneja, lo cognitivo-conductual, y pues bueno, aquí es donde se va haciendo el cambio de pensamiento y comportamiento. Y pasando ya para finalizar a la última diapositiva que vamos a estar trabajando el día de hoy. Otro concepto importante a abordar es qué es un esquema cognitivo. ¿Quién me ayuda a leer esta diapositiva, por favor? Esquemas. Es el orden que las personas imponen a sus experiencias, productos de la recurrencia que se presentan. Esquemas. Organización mental de la información. Una vez desarrollados, sirven para reconocer y comprender los acontecimientos que se van presentando. Ok, para algo mucho más visual de esto que de este concepto que les estoy proyectando, bueno, les voy a pasar las diapositivas. Esto es un esquema, ¿sí? Esto, lo que ustedes están visualizando, es la estructura cognitiva, vamos a ponerlo así. Esta parte del círculo es el cerebro, lo amarillo son todos los esquemas que van estructurando nuestras experiencias y el aprendizaje cognitivo. Si ustedes se dan cuenta, por cada círculo amarillo hay una flecha. Esto significa que son categorías, ¿sí? Y bueno, aquí dice categorías o conceptos, representaciones de ejemplares pertenecientes a la categoría, información de la naturaleza o expresión típica del ejemplar representativo de la categoría. Es decir, todo esto, permítame, todo esto lo vamos a poder compactar a partir de conceptos. Y para un ejemplo mucho más visual, ahora sí, está aquí. Esto es un esquema cognitivo. Primero hay una situación que ha vivido el individuo, el paciente, etiqueta A, es decir, esta etiqueta, bueno, es la etiqueta, perdón, es la forma en la que vamos a generar los esquemas. Puede ser un esquema compuesto, puede haber 5, 6, 7 esquemas, dependiendo de la experiencia vivida, es decir, la carga de información obtenida en esa situación. Esquema A, las categorías. Esquema B, las categorías. Y esquema C, las categorías. Todas van a estar relacionadas, ¿sí? Unas con otras. Todo va a estar aquí relacionado. ¿Cuál va a ser la diferencia entre unas y otras? Pues bueno, que las primeras se van a estar dando para conformar el segundo, el B va a conformar el tercero, y todo esto va a abarcar la situación en general. Ahora, yo un ejemplo desarrollado es esto. Si lo alcanzan a visualizar, ¿verdad? Sí. Esto es un esquema. De hecho, ya hicimos un ejemplo, ¿lo recuerdan? Sí. Algunos hicieron decisiones. Entonces, aquí situación o etiqueta, viaje al campo. Esquema A, animales domésticos. Esquema B, animales de pastoreo. Esquema C, vegetales. Y bueno, aquí están las categorías: gatos, perros, pájaros, ovejas, chanchos, vacas, tomates, choclos y papas, ¿sí? O sea, aquí se va haciendo la distribución. Ojo, esto no es algo que hacemos de manera consciente. Se da de manera automática, en un chispazo, ni lo percibimos. Simplemente, ¿cómo podemos accesar a ella? Con la actividad que les dejé, que justamente es hacer toda esta estructura, ¿sí? Esto nos puede servir en el enfoque cognitivo-conductual cuando estamos en terapia, pedirle al paciente que nos hable de una situación y nosotros descifrar cuál es el esquema A, el B y el C. Y nos va a ayudar a comprender cómo procesa y cómo está captando la información ese paciente. Y bueno, aquí hay otro ejemplo que ustedes van a poder visualizar, que es desarrollo de una prueba. Esquema A, comprensión, todo lo que involucra la comprensión. El esquema B, competencia, todo lo que involucra la competencia. El esquema C, todo lo que involucra el esquema C. Aquí puedo aperturar D, E, F sin ningún problema.
Por lo regular son 3 esquemas que se hacen. Mucho más claro esto del esquema cognitivo. Sí. Okay. Sí. Hasta este tema vamos a dejar. Nos hace falta unas diapositivas sobre este autor, pero lo vamos a terminar el día de mañana. ¿Qué les comento? Bueno, me gustaría, ya para hacer el cierre de la praxis del día de hoy, me gustaría que así, miren, así bien resumidito, me pudieran compartir qué fue lo que aprendieron hoy con estas diapositivas, con qué se quedaron. A lo mejor alguna información todavía se está procesando, pero ¿qué fue lo más significativo? ¿Cuál es la idea principal del enfoque cognitivo? Alexa, comienzo contigo. Vicky, yo, pero bueno, pues a mí me aclaró más lo de los principios básicos que nos quedamos pues hace una semana con, que fue lo último que vimos antes de salir de vacaciones. Más las pequeñas tareitas que nos dejó, pues sí estuve investigando más y aparte gracias a sus diapositivas sí pude completar toda la información. Y sí, estuve como 2 días hablando nada más de Aaron Beck y Albert Ellis, hasta que ya me cayeron mis papás. Y ahorita pues fue la estructura, pues que ya lo había visto en las diapositivas y nada más como que lo puse a como yo entendí. Y pues todo lo demás pues ya le había dado una leída a sus diapositivas, entonces ya me quedó un poquito más claro. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Y identificas cuál es la idea principal de esta vertiente? Ajá, más o menos sí lo logro identificar. Ok, perfecto. ¿Cuál es? ¿No? ¿Qué? ¿Cuál es? Pregunté cuál es. La idea principal de Pero es que no se le entiende. ¿Se estaba entrecortando otra vez? Sí. Ok. Ujú. Lucy. Pues de las 6 categorías que había mencionado, igual, eso sí me quedó claro, y de las esquemas, que igual ese estudio, como ya había mencionado de que habíamos hecho un ejercicio, pues ahorita como que sí tenía un poco de duda de cómo iba a funcionar, pero ahorita como ya lo explicó, ya me quedó más claro de cuál es su función y de como usted mencionó, que se puede utilizar más de 3 esquemas, pero pues la mayoría son 3, o sea, mayormente son 3 esquemas. Y pues de cómo nos ayuda en la forma que pensamos en lo cognitivo y cómo actuamos ya en lo conductual. Cómo nos ayuda a diferenciar. Ok, perfecto. Okay. Jonás. Gracias, Lucy. A mí me quedó más claro los 3 niveles, cómo los pensamientos pueden ser automáticos. Puedes a veces darte cuenta cuando te preguntan, pero hay veces que no te das cuenta. El cómo podemos llegar a una conclusión sin tener pruebas y cómo ya puedes también, como decir, a ponerte a pensar en realidad está haciendo esto o solo fueron experiencias previas y
cosas similares que me están llevando a esa conclusión. Muy bien, excelente, Jonás, claro. Y eso es lo que se quiere lograr con el paciente cuando se utilice esa vertiente, que él mismo cuestione. ¿Tengo argumentos o hay evidencias de lo que estoy pensando, estoy sintiendo o la forma como estoy actuando? Ese es el trabajo principal del psicoterapeuta con esa vertiente, encaminar al paciente a descubrir si tiene evidencias o no. Y eso no es poner en duda lo que él está diciendo, sino que simplemente lo encaminamos a que descubra la veracidad de los hechos, ¿sí? ¿Qué tanto es más producto de sus interpretaciones erróneas a partir de distorsiones cognitivas o que sí efectivamente tiene evidencias? Por eso la terapia cognitiva ha sido mucho más funcional con todas las patologías y trastornos, porque la mayoría de los trastornos abarcan todos estos componentes de procesos cognitivos. ¿Cuál es la percepción? O sea, ¿cuál es la postura que tienen ante determinadas situaciones? Y cómo este cambio de pensamiento los va a encaminar a tener comportamientos mucho más adaptativos y más saludables. Muy bien, Jonás, por haber identificado esto. Palomita. Gracias, Jonás. Cristel. A mí me llamó mucho la atención el de las distorsiones cognitivas, como nosotros a veces como que le damos el sentido como que a las palabras que nos dicen. O sea, nosotros las vamos como que transformando y todavía como que más o menos le entiendo al del esquema. Sí, del esquema, o sea, es entender que es como las categorías que vamos conformando, como los álbumes de la música, así funcionan el esquema, por categorías, por álbum, o sea, nos van a ayudar a organizar la información que estoy percibiendo. Ese es el objetivo del esquema, me ayuda a organizar y que también a nivel cognitivo no esté todo así por todas partes, sino funciona como un archivero. ¿Sí? Entonces ya vamos a ir comprendiendo mucho más sobre este tema. Bueno, ya para finalizar les voy a pedir que activen rápidamente su cámara, una excepción de Alexa, para que yo les pueda tomar captura y con esto damos por finalizado la praxis del día de hoy y nos vemos mañana para continuar sobre el tema. Por favor, Jonás, activa rápidamente porque se nos va a acabar el tiempo. Tomo captura, sonría, 1, 2, 3. Listo. Bueno, entonces, chicos, nos vemos el día de mañana con permítanme.